¿no? Bueno, ahora sí, mira, ahora sí. Pues muy buenas noches. Ya son noches con esto del cambio de horario, pues al final se mete el sol y ya en automático pareciera que es de noche. Entonces, hoy estoy con el maestro Saúl Ordóñez, quien nos va a seguir dando justamente este módulo de filósofas, puntualmente dentro del seminario, sobre pensamiento crítico. Eh, no hay mucho más allá que decir, salvo que buenas noches, Saúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Buenas noches a todos. Aquí todo bien. Listo para hablar de María Zambrano. Perfecto. Hoy vamos a hablar de María Zambrano. Ya se habló, por ejemplo, de Edith Stein y Simone Weil. Todavía falta, ¿no? Sí, se habló de Hannah Arendt también. Se habló de Hannah Arendt. Entonces, pues vamos a empezar. Este es en realidad nuestro capítulo número, que es el cuarto. Entonces todavía nos quedan sesiones más. Eso está bueno porque en los otros módulos, pues en realidad ya como que les queda una semana. Nosotros todavía tenemos 3 clases contigo, así que vamos bien. Vamos a pasar una cortinilla, la cortinilla súper breve, y entonces en lo que nos da tiempo de compartir, cambiar equipos y todo esto, empezamos de lleno con la presentación. ¿Te parece bien? Vale. Voy a poner una cuenta regresiva, nada más de 30 segundos, para que ya empecemos de lleno. ¿Va? Justo a tiempo. Sí. Voy a hacer ahorita un cambio de equipo, pero bueno, ahora sí, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vamos a hacer la presentación justamente hoy de María Zambrano, una autora que en realidad se ha estado trabajando aquí en el módulo, bueno, en el diplomado sobre pensamiento crítico, porque me parece que es un personaje de gran interés. Así que vamos a empezar ahora con tu perspectiva sobre María Zambrano. ¿Algo que quisieras decirnos, algo de manera general, antes de entrar de lleno? Sí, me gustaría contar cómo llegué a María Zambrano. Llegué a María Zambrano a través de la poesía. Leí por ahí algún artículo donde mencionaban a una filósofa exiliada española que era de gran influencia en poetas de una o dos generaciones anteriores a la mía, e incluso en mi generación, ¿no? Y entonces busqué su obra. Obviamente empecé por el clásico Filosofía y Poesía, ¿no? El más relacionado con el trabajo que yo hago. Y entonces me fui como hilo de media, ¿no? Seguí leyendo su obra, ¿no? Y después, al entrar en la maestría, decidí trabajar su pensamiento. Y de la misma forma, llegué a Simone Weil, que vamos a ver la próxima semana, a través de un libro de Anne Carson, la gran poeta canadiense, traductora, que se llama De Creación, en donde es uno de los personajes, ¿no? Y creo que esto no es una mera coincidencia, dado que tanto María Zambrano como Simone Weil pues escribieron poesía, pero también pensaron sobre la poesía, sobre el arte y esas cosas. Hay tal vez una concepción hegemónica sobre esto del pensamiento y sobre aquello que es conocimiento y no lo es, donde dicta que normalmente lo que se conoce es aquello que se puede razonar, poniendo justamente esta razón como en una posición hegemónica para decir solamente lo que podemos llegar a conocer está en ello. Habría muchas personas, seguramente desde allá, del otro lado que nos ven, que de repente podrían tener esta idea de que, por ejemplo, a partir del arte o de la poesía no se puede llegar a conocer o a tener un conocimiento como fiable o viable. Nosotros vamos a hablar ahorita, por ejemplo, de María Zambrano y veremos otra perspectiva, veremos que esto no es necesariamente así, pero ¿qué les podrías decir tú, Saúl?
Pues creo que eso tiene que ver con esta diferencia que se hace entre conocimiento, saber y creencia, ¿no? Y que va en un grado, pues sí, en una escala de menor a mayor, ¿no? La creencia está abajo, donde estaría, por ejemplo, la religión. Después el saber, que sería la experiencia, donde podría entrar el arte, y al final el conocimiento, que sería la ciencia y la filosofía, ¿no? Hasta arriba. Pero para empezar, lo dice Hannah Arendt, ¿no? ¿Qué es pensar? ¿Qué es la razón? La filosofía no ha dado una respuesta a qué es la razón y parece que no puede darla. La psicología tampoco lo ha hecho y aún las neurociencias no lo hacen, ¿no? Entonces, lo dice la doctora Bacarlet, es una falacia porque cuando se pregunta por la razón, la respuesta ya está dada de antemano. Es una falacia de pensamiento, ¿no? También dice, la razón es el fundamento autofundante, ¿no? Basamos todo en ella, pero ¿qué es ella? Claro. Creo que los seres humanos no sabemos cómo pensamos, ni lo vamos a aprender eh, eh, analizando nuestro pensamiento. Es mucho más fácil, también lo dice la doctora Bacarlet, si lo hacemos analizando el pensamiento de los animales o el de las inteligencias artificiales, ¿no? Como proponía Turing. Ok. Pues bueno, vamos a entrar con esto, ¿te parece? De lleno a María Zambrano y por ahí ya iremos viendo por dónde nos lleva la plática. ¿Te parece bien? Claro, perfecto. Bueno, a todos recordarles del otro lado que por favor nos ayuden a compartir. Esta plática va a comenzar justamente ahora. Vamos a, siguiendo un módulo que tiene que ver con filósofas y el capítulo de hoy es justamente sobre María Zambrano. Así que sin más, vamos a ver qué nos dicen. Bueno, pues María Zambrano nació en Vélez, Málaga en 1904 y murió en Madrid en 1991, aunque pasó la mayor parte de su vida en el exilio en diferentes lugares, primero México, después Cuba, Puerto Rico, Roma, La Pies en Suiza y finalmente regresa a Madrid poco antes de fallecer. Y el exilio, como vamos a ver más adelante, es un tema muy, muy importante en la obra de esta pensadora. Bueno, quisiera comenzar con dos concepciones. En María Zambrano prefiero hablar de concepciones y no de conceptos, porque los conceptos precisamente son una definición cerrada, ¿no? Tajante, establecida, y en María Zambrano raramente define algo de forma tajante, lo vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, nunca da una definición de su gran aportación al pensamiento, que es la razón poética, porque definir la razón poética sería traicionarla. Entonces, para hablar de la razón poética, utiliza metáforas. Por ejemplo, dice que es como una gota de aceite que resbala por el corazón y lo conforta, ¿no? O que es como la penumbra del alba, o que es una razón piadosa, pero nunca da un concepto. Entonces, por eso en María Zambrano es preferible decir concepciones, es decir, pensamiento que se está generando y que está cambiando todo el tiempo, y no conceptos que serían más fijos, más cerrados, más tajantes. Y quisiera comenzar con las concepciones de horizonte y utopía. María Zambrano va a ser de los filósofos del siglo XX que abordan la crisis de la modernidad, ¿no? Y para María Zambrano, la causa de esta crisis es la racionalidad, ¿no? Y ella es muy tajante, tiene una frase que me encanta que dice, la pura razón es el puro aburrimiento. Entonces, ella dice que obviamente la sociedad, esta es una idea que comparte con otros filósofos, que la sociedad moderna se está moviendo cada vez más rápido, pero no hacia un dónde, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta ya la comparte con Walter Benjamin, por eso puse esa pintura
que es el Angelus Novus de Paul Klee, en la que Walter Benjamin se basó para hablar del ángel de la historia en una de sus tesis sobre el concepto de historia. Entonces recordemos que el ángel de la historia es arrastrado por el viento de la historia hacia un punto que no ve porque va de espaldas, va siendo arrastrado de espaldas, y lo que va dejando y lo que puede ver son las ruinas que van quedando, ¿no? Al paso. Entonces, eso es lo que dice María Zambrano, que como sociedad nos movemos, pero no sabemos hacia dónde nos movemos, ¿no? Entonces, aquí van a entrar las concepciones de horizonte y utopía. En la introducción a filosofía y poesía, ella dice lo siguiente: entiendo por utopía la belleza irrenunciable y aún la espada del destino de un ángel que nos conduce hacia aquello que sabemos imposible. Como el autor de estas líneas ha sabido siempre que filosofía, ella, y no por ser mujer, nunca la podría hacer. Bueno, aquí tenemos dos temas. Voy a empezar por la segunda parte, que María Zambrano, como lo hace Hannah Arendt, dice que no es filósofa, que no puede hacer filosofía, y dice no por ser mujer, ¿no? Pero me parece que aquí debemos de pensar que sí, fue por ser mujer, ¿no? Porque, por ejemplo, una de sus estudiosas, Sana Bungard, en un libro que se llama Más allá de la filosofía, el pensamiento filosófico místico de María Zambrano, dice que ella no tuvo cabida en la Casa de España, ese lugar que se fundó durante el gobierno de Lázaro Cárdenas por impulso de Alfonso Reyes para recibir a los pensadores exiliados españoles por la guerra civil, ¿no? Que no tuvo, y que luego dio lugar al Colegio de México, luego se transformó en el Colegio de México. Dice que no tuvo lugar ahí y que la mandaron a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, porque no tenía rigor académico, ¿no? Entonces creo que aquí debemos distinguir dos cosas. Una, el rigor académico, y otra, el rigor de pensamiento. Realmente, si leemos a los grandes filósofos, rara vez vamos a encontrar una cita a pie de página con formato APA, etcétera, ¿no? Muchas veces, perdón, el rigor académico se convierte, ¿sí me escuchan bien? Se convierte en un estorbo para el pensamiento. Entonces, María Zambrano no es que no tuviera rigor, claro que tiene rigor. Tiene rigor de pensamiento como lo tiene Simone Weil, sí, pero en ellas rara vez vamos a encontrar una cita a pie de página. Incluso María Zambrano dialoga con otros filósofos, y no solo con filósofos, con poetas, dialoga con San Juan de la Cruz, dialoga con Platón, dialoga con Nietzsche y demás, pero no hace explícito este diálogo, entonces exige un lector atento y versado un poquito, por lo menos en la filosofía, para saber por dónde va yendo, ¿no? Entonces ahí dejo ese segundo punto y me voy al primero. La utopía es la belleza irrenunciable. Ella dice que la sociedad no sabe hacia dónde va. Entonces, si tomamos la concepción de horizonte, el horizonte nos permite tener un punto de vista, trazar un camino, saber hacia dónde vamos, pero también nos impone un límite, ¿no? Es decir, si yo dibujo la línea del horizonte, puedo marcar ahí un punto de fuga o un punto de fuga al cual voy a dirigir mi mirada y al cual puedo dirigir mis pasos, pero nunca voy a llegar ahí, porque entre más camine, ese punto se va a ir moviendo, se va a ir alejando, ¿no? Entonces, el horizonte precisamente nos permite trazar un trayecto, pero nos imposibilita la llegada, nos pone un límite infranqueable. Y esa también es más o menos la noción de utopía, porque dice María Zambrano
que obviamente esto lo comparte con Hannah Arendt, ¿no? Tienen esta idea en común. El resultado de la acción política no se sabe de cierto, ¿no? Pero dice María Zambrano que se debe tener una imagen ideal de lo que queremos que sea la sociedad y de lo que queremos que sea el hombre en ella, una imagen realmente utópica. Pero debemos estar completamente conscientes de que nunca vamos a llegar a esa utopía o a ese horizonte. La utopía es la belleza irrenunciable, debemos caminar hacia ahí, pero con la plena conciencia de que no podemos llegar y que no es deseable. Porque cuando se intenta realizar la utopía, siempre se llega a la distopía, ¿no? Esto lo podemos pensar tanto en la derecha como en la izquierda, y no solo en la política, incluso en el arte, ¿no? Las vanguardias que quisieron ser utópicas se convirtieron en distópicas, ¿no? También Hitler, Mussolini, Stalin, Mao, Castro quisieron hacer la utopía y terminaron construyendo la distopía, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esta noción de tener una meta, tener un punto al que se quiere llegar, una imagen ideal, pero saber que no es posible ni deseable arribar a ella. A ver, Saúl, si me permites aquí hacerte un comentario. A mí me parece, tengo tengo esta percepción de que normalmente las personas que entramos en filosofía o aquellas personas que quieren dedicarse a hacer filosofía, si no es siendo una figura como Kant, Hegel, Heidegger, etcétera, no se consideran filósofos como tal. De alguna manera, ¿tú creerías que estar siguiendo este ideal más bien nos imposibilita de tener ciertas acciones sobre el pensamiento por tener que quizás cubrir esas utopías que, no sé, podrían llegar a ser más bien distopías? Es decir, estamos tan franqueados en seguir un modelo que ya existe que estamos dejando de pensar. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, ¿no? Por ejemplo, si leemos la República, ¿no? La República de Platón, que es, creo que la primer gran obra de filosofía política que tenemos, ¿no? Resulta una total distopía, ¿no? Y la crítica que le haría María Zambrano a Platón no es tanto que expulse a los poetas de la República, sino que el filósofo quiera gobernar. Porque ella también, como Hannah Arendt, dice, quien decide no puede pensar, porque quien decide tiene que actuar en ese momento, ¿no? Ante una crisis se actúa y no se puede uno detenerse a pensar, ¿no? Entonces el filósofo no puede gobernar, y creo que eso se notó, fue patente en el intento de Platón de gobernar Siracusa, ¿no? Que finalmente lo mandaron de regreso a hacer filosofía porque no pudo, ¿no? Bueno, y lo rescataron porque pudo haber quedado ahí. Digo, no te escucho. que lo rescataron porque pudo haber quedado ahí en el camino. Si no lo rescatan, muere en el intento, ¿no? Sí, claro. Pero además está esta idea de qué es hacer filosofía, ¿no? O sea, creo que tanto Hannah Arendt como Edith Stein, como María Zambrano, que son las que hemos visto hasta ahora, dicen que la filosofía no consiste en arribar a la verdad. Y si se arriba a esta verdad, no es racional. Es una verdad que tendría que ver más con la mística, con el misterio. Bueno, eso desde Edith Stein y Zambrano, no en Hannah Arendt. Pero dicen, o sea, hacer filosofía no consiste en llegar a la verdad, consiste en permanecer en la duda, ¿no? Y de repente, o sea, lo que dice Hannah Arendt, ¿no? O también el Stein, bueno, es que estos sistemas filosóficos se sostienen solo dentro de sí mismos, pero son meras construcciones de pensamiento, meras construcciones lingüísticas que poco tienen que ver con la realidad. O no todo tienen que ver con la realidad, ¿no? Tendrán algún punto en contacto con la realidad, pero
Y además está esta soberbia de querer explicarlo todo dentro del sistema, ¿no? De que no queden cabos sueltos. Y vemos otra actitud completamente diferente, por ejemplo, en Hannah Arendt, que analiza fenómenos muy puntuales, ¿no? El totalitarismo en tales países en tales años. El juicio de Eichmann, la Revolución Francesa y la Revolución de Estados Unidos. Y llega a conclusiones que pueden generalizarse, pero requieren una traducción. Si quieres aplicarlas a otros contextos, ¿no? Porque la misma Hannah Arendt dice, no toda dictadura es totalitarismo, señores. O sea, no digan, es que aquí ya hay totalitarismo. No, eso es una dictadura. No todo levantamiento es una revolución. Hay que ser como muy acotados a los fenómenos. Vale. Creo que yo hablaría de una filosofía humilde, una filosofía menor, ¿no? Así como se habla de literatura menor, hablaría de una filosofía menor. Dentro de este gran campo de la filosofía, habría que hacer filosofías menores. Ok. Así como propone Deleuze hacer literaturas menores en el ámbito de una lengua mayor. Bueno, pues es como el reto, ¿no? Pero, ¿te parece si seguimos con la presentación? Claro, sí. Vamos, para agotar un poco la clase y aprovechar el tiempo. Sí, claro. Quiero centrarme en dos textos de filosofía política de María Zambrano, que son Horizonte del Liberalismo, publicado en 1930, y Persona y Democracia, de 1958. Horizonte del Liberalismo está tremendamente influido por su maestro, José Ortega y Gasset, ¿no? Y creo que viene muy a cuenta en nuestros días en que se habla mucho de liberalismo, neoliberalismo, y realmente no se sabe qué es el liberalismo, ¿no? El liberalismo es la doctrina o la ideología que pone la libertad del individuo por sobre cualquier otra cosa, ¿no? Entonces el neoliberalismo es una versión más radical y el libertarismo, ¿no? Sería aún más radical. Entonces, por ejemplo, una de las apuestas o una de las propuestas del liberalismo es que el mercado se puede controlar solo a través de las leyes de la oferta y la demanda y demás, ¿no? Y que solo se distribuye, solo el mercado distribuye de forma natural la riqueza sin intervención del gobierno. El gobierno tiene que limitarse solamente a lo básico y no tiene que meter las manos en el mercado. Pero pues sabemos que no es así. Entonces, en este horizonte del liberalismo, María Zambrano dice que pues no ocurre eso, que el liberalismo causa grandes desigualdades económicas. Eso lo vemos en este mundo, ¿no? Neoliberal, donde el 1% de la población tiene el 99% de la riqueza y viceversa. Entonces María Zambrano propone socializar los medios de producción, ¿no? Pero mantener los bienes culturales en manos de la élite. Y cuando habla en este libro de bienes culturales, debemos entenderlo como alta cultura, ¿no? Aunque yo considero que esa diferencia entre alta y baja cultura es totalmente arbitraria, falsa y tiene un fin estratégico de división y exclusión y demás. Aquí debemos considerar bienes culturales como alta cultura, ¿no? Así, una educación que viene de la antigüedad grecolatina, que pasó por el Renacimiento, etcétera. ¿Y a qué se refiere cuando habla de élite? Se refiere a la aristocracia, pero en su sentido primario, no una aristocracia heredada, sino una aristocracia de mérito, los mejores, ¿no? Si partimos de Ortega y Gasset, aristócrata es el que se pone límites, obstáculos y se exige a sí mismo cada vez más, el que se exige cada día ser mejor y trabaja por ser perfecto, ¿no? Entonces, la aristocracia
heredada, la nobleza heredada serían de segunda, porque lo dice Ortega y Gasset, o sea, la nobleza se ganaba, ¿no? O el título de aristócrata se ganaba, y te lo ganabas en el campo de batalla, o a través de tus méritos en la política y demás, no se heredaba, ¿no? Y además tenías que defenderlo, porque cada rato podía llegar un enemigo, ¿no? Y entonces retarte. Entonces, cuando María Zambrano habla de mantener los bienes culturales en manos de la élite, se refiere precisamente a los hombres de letras, digámoslo así, no a los pensadores, a los hombres cultos, aunque todos los hombres somos cultos porque todos tenemos cultura, ¿no? Pero en esos términos precisamente excluyentes en este momento, ¿no? Porque además ve que estos bienes culturales que Occidente reunió a lo largo de milenios corren peligro por la masa, ¿no? Entonces, hace estas dos propuestas: socializar los medios de producción, es decir, expropiarlos, o sea, que no sean privados, ¿no? Para lograr una mejor distribución de la riqueza, más igualitaria, más justa, pero mantener los bienes culturales en manos de la élite. Pero su discurso cambia en Persona y Democracia. Aquí ella habla del absolutismo, y es bien interesante lo que entiende por absolutismo. Absolutismo para ella es cuando tomas una idea como absoluta, sea cual sea, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, que la modernidad ha tomado ideas como la razón, la racionalidad, la ciencia, la técnica, el progreso, el hombre mismo, como absolutos. Y entonces una idea convertida en un absoluto se convierte en un ídolo. Y los ídolos exigen sacrificios. Entonces ella encuentra una dinámica sacrificial en la historia. Y pues esto lo vemos desde los absolutismos asiáticos de los que ella habla, ¿no? Podemos pensar en Egipto. Ella menciona cómo el faraón era el único individuo que realmente poseía un alma y tenía todo el pueblo trabajando para construirle su pirámide, ¿no? Pero en el mundo contemporáneo, por la idea de progreso o por la idea de mercado, se sacrifican vidas humanas, ¿no? Entonces, ella dice que después del sacrificio de Cristo, que fue el sacrificio perfecto, no se requieren más sacrificios. Todo eso es idolatría. Y entonces lo que hace es redefinir la democracia. Bueno, hace más cosas porque, por ejemplo, retoma el concepto de pueblo, pero no de una forma populista, y lo distingue de la masa. La masa cree que solo tiene derechos sin ninguna obligación. En cambio, el pueblo es sabio, pero no con este conocimiento de la élite, sino con el saber popular, el de los dichos, los refraneros, las coplas, las canciones. Por eso tiene tanto interés en estudiar literatura popular como son las novelas de Benito Pérez Galdós, ¿no? Que realmente son literatura popular, porque si recordamos, Cortázar en uno de los capítulos de uno de los fragmentos de Rayuela, pues se burla tremendamente de Galdós, ¿no? Es como ahora es considerado como una reliquia del pasado, aunque en su momento sí fue tremendamente popular. Incluso el Quijote, que ahora nos parece tan difícil, en su momento fue una novela popular, ¿no? Entonces, el pueblo tiene esta sabiduría, ¿no? Y ella dice que la democracia no es el gobierno del pueblo, sino es la sociedad en la cual no solo se es permitido, sino exigido el ser persona. Ella distingue el personaje, que sería la máscara, ¿no? Lo que sería lo que Giorgio Agamben entendería por el dispositivo de la persona, la máscara, la careta, la función.
de la persona que ella se refiere a como el núcleo inamovible del yo y que nos resulta incognoscible, ¿no? Pero además el ser persona implica ser élite, ser aristócrata, ser esforzado, no importa a qué te dediques, ¿no? Tener una vida espiritual, tener una vida intelectual y demás que te permita participar en la política, porque precisamente así se deja de ser víctima, ¿no? La crítica es que la masa se convierte en carne de cañón, la masa sacrificada, ¿no? La historia se padece, la masa la padece, porque le pasan cosas que ella no decide, ni siquiera interviene en ellas, más que como carne de cañón o carne de urna, digo yo, ¿no? En cambio, el ser persona te exigiría tener los conocimientos básicos en política, en economía, en relaciones internacionales y demás, o por lo menos en la vida cotidiana, ¿no? Para poder participar en la toma de decisiones y dejar de padecer y ser sacrificado, ¿no? ¿Está hasta aquí claro? Pues creo que has manejado muchos conceptos y de entrada esto, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde deberían estar los bienes culturales? Justamente, ¿y a qué nos referimos con este tipo de élite? Pero además está lo otro, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de qué es aquello que nos podría dar un rol en la participación un tanto social. Hoy vemos que, por ejemplo, las redes sociales están llenas de libre expresión, pero que al final puede estar muy vacía, ¿no? Y el problema es que a veces estas cuestiones mucho más digeribles, pues se nos hacen más, vamos a decirlo así, como más propia, y por ende corremos el riesgo de que poco a poco se vuelvan una verdad, ¿no? Y uno dice, oye, pero por ahí no iba el mundo. Claro, Entonces, ¿cómo sí, ves? a la diferencia entre el pueblo y la masa, dice que la masa es fácilmente manipulada por los demagogos, ¿no? Precisamente porque la masa cree que tiene todos los derechos sin hacer nada, ¿no? Entonces se le puede prometer lo que sea. Aquí podremos cambiar la frase, no al pueblo pan y circo, la masa pan y circo, el pueblo no se va a contentar con pan y circo, ¿no? Porque el pueblo está formado de personas, de aristócratas. No importa que uno sea un doctor en ingeniería nuclear y otro sea un barrendero, se puede ser aristócrata. Eso también lo deja claro Ortega y Gasset. No importa qué lugar ocupes en la sociedad, sino qué actitud tengas hacia ti mismo, ¿no? Si estás en constante búsqueda de superarte a ti mismo. Y Y claro, sí. no, dime. No, dime. Estaba escuchando justamente esta cuestión de la rebelión de, más bien, de lo de las masas, y que quizás esta idea es mucho de Ortega y Gasset, su maestro de María Zambrano. ¿Es de alguna manera la misma postura que mantiene, por ejemplo, en la rebelión de las masas o algo así? En Horizonte de Liberalismo sí, pero en Persona y Democracia no, ¿no? Okay. Porque aquí obviamente se mantiene una minoría, ¿no? Pero ya no hay esta distinción entre alta y baja cultura, ¿no? Por eso este estudio que decía de la novela popular y demás, ¿no? Y además la aristocracia, al decir no solo es permitido, sino exigido el ser persona, se refiere, podemos sustituirlo, es exigido ser aristócrata, es exigido ser élite. Pero además es interesante porque si tomamos el término persona, vamos a hacer aquí un juego que a lo mejor no es tan válido, pero no importa, ¿no? Si tomamos el término persona como dispositivo, como lo utiliza Giorgio Agamben, como un dispositivo de exclusión, ¿no? Al generalizarlo, lo desactivas. Porque si todos somos personas, entonces nadie es persona. No importa. Ya no hay esta jerarquía. ¿No? Claro. Entonces, interesante. Ahora. Recordarles del otro lado en el auditorio, ahora que nos están siguiendo y viendo, pueden hacer sus comentarios, si tienen alguna duda puntualmente de lo que vayamos platicando,
váyanlas lanzando porque luego se pierde un poco el hilo también de sus preguntas y nos come el tiempo. Así que, pues, adelante, del otro lado también podrían hacer sus preguntas. Ahora sí, Saúl, seguimos contigo. Sí, pues después de Persona y Democracia del 58, Zambrano no vuelve a sacar una gran obra de filosofía política, aunque no abandona el tema, solo que lo va a tomar solamente en ensayos y artículos, ¿no? Pero vamos a abordar ahorita su filosofía del conocimiento, y esto es muy interesante, porque ella dice que a las bestias les corresponde la oscuridad, a la divinidad la luz del mediodía, es decir, que solo Dios puede conocer. Y al ser humano le toca moverse en penumbras, en la media luz del alba. Entonces, tajantemente, el ser humano no puede conocer de forma perfecta, absoluta, completa. De hecho, tajantemente no tendríamos que hablar de conocimiento, sino de saber en el caso del ser humano, ¿no? Y este saber se obtiene a través de la razón poética, ¿no? ¿Qué nos enseña la poesía? No voy a hablar de filosofía y poesía de 1939. La razón poética es la contribución más grande, creo, una de las contribuciones más grandes del pensamiento de María Zambrano, y deriva de la razón vital de Ortega, ¿no? O sea, sabemos la razón vital de Ortega, no soy yo y mis circunstancias, tomar en cuenta el contexto histórico y demás. Y cuando María Zambrano plantea por primera vez la razón poética en un ensayo que se llama Así un saber sobre el alma, que fue publicado en la revista de Occidente que dirigía Ortega y Gasset, surge un primer roce con el maestro, y es muy interesante cómo lo narra Zambrano, porque conozco dos versiones. En una Zambrano dice, Ortega dijo, nosotros apenas estamos aprendiendo a caminar y usted ya quiere volar. Y en la otra versión, Ortega dice, usted ya anda por allá cuando nosotros apenas estamos aquí, y se señala el pecho, ¿no? Entonces está esta idea de ir más allá de lo que se podría, ¿no? De avanzar demasiado rápido, ¿no? No de estar equivocada, sino de ir demasiado rápido, o incluso de haber superado al maestro, ¿no? Lo cual es interesante. Pero quiero referirme a un libro que se llama La Confesión, género literario y método, que publicó en 1943. Realmente es un ensayo, es muy breve. Entonces, ella dice que en los momentos de crisis, esto también lo toma de Ortega, el pensamiento es necesario cuando se está con el agua hasta el cuello, en trance de muerte, ¿no? Cuando se tiene una crisis. Entonces, es útil en los momentos de crisis confesarse, pero no confesarse ante el sacerdote ni ante la autoridad, como ese método disciplinario del que habla Foucault, ese dispositivo disciplinario, sino confesarse ante uno mismo. Y eso, la confesión consiste en narrar la propia historia, pero narrarla con una dirección, con un fin. Por ejemplo, ella habla que la confesión por excelencia son las confesiones de San Agustín, en donde todos los hechos están dirigidos hacia su conversión. Entonces, se trata de darle sentido a la vida a través de la narración, pero eso implica convertirlo en un género literario. Y obviamente la característica de todo género literario, la característica de la literatura es la ficción, ¿no? Entonces no se trata de encontrar la verdad de uno mismo, sino de construir el sentido de la vida a través de la ficción, lo cual me parece bastante bonito, ¿no? Una ficción verdadera, el arte de contar mentiras verdaderas, ¿no? Y además, no es que se encuentre la verdad uno mismo de una vez y para siempre, porque la construcción de sentido dura toda la vida, es una tarea de vida. De hecho, María Zambrano dice, el ser humano es el ser que tiene que ganarse el ser a través de una espiral
infinita de muertes y renacimientos continuos. Esta es una idea que toma de los gnósticos, ¿no? Y contestando lo que preguntabas acerca de otras formas de conocimiento, en un libro que está considerado de los más importantes de su obra, El hombre y lo divino, dice que la filosofía, la poesía y la religión, que creo que es un tema que hemos abordado todas estas clases, se iluminan unas a otras, ¿no? Y además, recordemos que cuando nacieron eran una misma cosa, ¿no? Y además, filosofía, poesía y religión lo que permiten no es el conocimiento, no es la verdad, sino es el sentido, el saber sobre el alma, el saber sobre la condición humana. Porque para María Zambrano, la razón se ha olvidado del hombre. Pero no del hombre abstracto, de los sistemas filosóficos, del hombre concreto, del hombre real, ¿no? Por eso ella dice, bueno, España no ha dado ningún sistema filosófico como lo ha dado Alemania o Francia, pero dio el Quijote. Y el Quijote es una novela realista, donde se ven los tipos españoles de este momento histórico. Ella habla del realismo español, ¿no? Y también es interesante eso porque quienes no han leído El Quijote piensan que es una novela pues bastante fantástica, pero no, es tremendamente realista, ¿no? De hecho, es lo que te advierte El Quijote es de no caer en las trampas de la ilusión. Bueno, entonces está esta cuestión, filosofía, poesía y religión permiten un saber, pero un saber acerca del hombre, de la condición humana, un saber sobre el alma, que posibilita en las tres la razón poética. Bueno, voy a hablar de un texto de 1990, el último texto que publicó en vida, que se titula Los Bienaventurados, ¿no? Para ella los bienaventurados son los hombres que los llama la corona de la creación, los hombres que han llegado a la máxima trascendencia que le es posible al ser humano, pero no es una trascendencia en otro mundo, en una vida después de esta, es una trascendencia en inmanencia en esta vida. Y lo que tienen en común los bienaventurados es la desapropiación, el no tener nada propio, incluso el no ser nada, ¿no? El primer bienaventurado es el exiliado, que se distingue del refugiado y del desterrado. El refugiado es recibido en una patria que puede considerar como una nueva patria, ¿no? Una tierra que lo acoge. El desterrado está siempre añorando la tierra que dejó atrás, pero el exiliado sabe que no tiene lugar en el mundo y que está en una errancia constante. Obviamente, esto lo vivió María Zambrano de primera mano, porque como les dije, anduvo errante por México, luego Cuba, Puerto Rico, estuvo años en Roma, ¿no? Con su hermana Araceli, que la acompañó siempre, pero fue expulsada porque tenían demasiados gatos y entonces una ley que había establecido Mussolini hizo que un vecino se quejara de ellas y las expulsaron, ¿no? Y luego vivió en La Pies y después ya regresó a España, pero vivió en la residencia de estudiantes en Madrid, lo cual le parecía a ella como algo muy curioso, ¿no? Una anciana viviendo en la residencia de estudiantes. E incluso ella siempre vivió dado que nunca en vida, bueno, solo tardíamente, ya casi para morir, fue reconocida por la academia y recibió un doctorado honoris causa y demás. Entonces siempre vivió en una tremenda penuria económica, ¿no? O sea, ella... los amigos la ayudaban publicando aquí, allá o dándole dinero directamente, ¿no? Y entonces ella convierte el exilio en un rasgo ontológico. El ser humano lo llama el heterodoxo cósmico, no tiene lugar en este mundo. Lo propio del ser humano es la errancia.
y el lugar de la errancia es el desierto. Que esto suena mucho también a Edmond Jabé, a Emmanuel Levinas, ¿no? Y demás. Entonces, obviamente en el desierto, sobre la arena del desierto, no se puede fundar una casa, pero se puede levantar una tienda que nos va a cobijar por una noche y donde podemos recibir al otro. Y por eso puse esa imagen de la piedad para acordarme de hablar de lo que para María Zambrano significa la piedad. Para ella, como lo exponen El hombre y lo divino, la piedad es el trato correcto con lo otro. Y el trato correcto con lo otro es darnos cuenta de que realmente es otro. Entonces, por ejemplo, ella dice que la razón ha expulsado lo que no es racional, ¿no? Por ejemplo, las pasiones, el cuerpo, o lo que no se considera racional, ¿no? La mujer y demás, o sea, eso es lo otro, pero el otro que es expulsado. En cambio, la piedad consistía en acoger amorosamente lo otro, pero sin apropiártelo, sin reducirlo a la identidad, a la mismidad, a la ipseidad, sino en su radical otredad. Desde el otro que es el prójimo hasta el otro con mayúsculas que es Dios, ¿no? Entonces, precisamente esta condición de errantes, de peregrinos, nos obliga a la piedad, a la hospitalidad, porque todos andamos vagando en el desierto. Entonces podemos por una noche levantar una tienda donde recibir al otro que se irá por la mañana. El segundo bienaventurado es el filósofo, pero el poeta lo puse entre comillas porque no lo menciona, pero obviamente lo doy por sentado. Y voy a hacer aquí ella relaciona mucho al poeta y al filósofo, dice que no son tan diferentes, porque ambos, tanto la poesía como la filosofía, nacen de el asombro ante las cosas. Pero este asombro se convierte en perplejidad, en saber que no sabemos ni sabremos sobre las cosas, pero también que todo es finito. Entonces, lo que intentan tanto el filósofo como el poeta es salvar las cosas, salvar las apariencias, como vimos en Hannah Arendt, ¿no? Pero lo hacen por caminos diferentes, porque el poeta quiere salvar la cosa específica, ¿no? O sea, este vaso, voy a escribir un poema sobre este vaso. En cambio, el filósofo lo que va a hacer es renunciar a la cosa para irse a una abstracción, en ese intento de salvarla, ¿no? Pero, así como el poeta está fuera de sí porque está poseído por un daimón, un ente que es mensajero entre la divinidad y los hombres y no sabe lo que dice, ignora lo que canta, ¿no? Aunque a través de él habla la divinidad, o en palabras modernas y muy heideggerianas, a través de él habla, la palabra auroral, diría María Zambrano, la palabra liberada del lenguaje, es decir, de su función comunicativa, la palabra que es canto, que no es herramienta, ¿no? Así como el poeta está fuera de sí porque está poseído por la palabra, el filósofo está fuera de sí porque está poseído por la duda. Y en cuanto deja de dudar, en ese instante deja de ser filósofo, ¿no? Entonces, aquí María Zambrano lanza una frase lapidaria que dice, de toda la historia de la filosofía occidental, solo rescato la actitud filosófica que pocas veces se ha seguido. Que es a lo que tú te referías, ¿no, Antonio? En el momento de querer copiar estos modelos, estos sistemas filosóficos, el kantiano, el hegeliano, el platónico, que quieren explicarlo todo, ¿no? El tomista, además, pues en ese momento dejamos de hacer filosofía, ¿no? No solo porque queremos llegar a la verdad,
sino en nuestro caso porque no estamos creando nada nuevo, solo estamos repitiendo, estamos regurgitando, ¿no? O sea, de repente, ¿para qué queremos otro comentario de Platón? ¿Para qué queremos otro comentario de Kant, de Aristóteles, ¿no? De Santo Tomás de Aquino. Incluso, ¿para qué queremos otro comentario de Foucault, de Deleuze? El chiste es leerlos y empezar a pensar a partir de ellos, donde ellos se detuvieron. Que creo que esa también es la cuestión que tuvo María Zambrano con Ortega, ¿no? O sea, maestro, te seguí hasta aquí. Hasta aquí llega tu razón vital. Pero de aquí en adelante es mi razón poética. Y fue cuando el maestro dijo, no, vas muy rápido, ¿no? Y finalmente, sí, perdón. No, vamos a darle paso a la siguiente diapositiva y ahorita hacemos comentarios. Decías finalmente, ¿no? Sí, finalmente el último bienaventurado es el místico, que uniría al exiliado, al filósofo y al poeta en uno. Pero es bien tramposa María Zambrano, porque cuando va a hablar del místico, lo único que hace es analizar la firma de San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces ahí lo pone como, ¿quieres conocer a un místico? San Juan de la Cruz, ¿no? Pero además es interesante porque como vimos con la sesión pasada con Edith Stein, cuando se entra en el terreno de la mística ya no se puede decir nada, ¿no? Es más que con metáforas y paradojas, como vimos con San Juan de la Cruz, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo toda ciencia trascendiendo, ¿no? Saber sin saber, etcétera, ¿no? La noche clara, la música callada, la soledad sonora, etcétera. Bueno, y entonces, como les decía, señala Ana Bungard, y no solo Ana Bungard, sino en general todos los especialistas en María Zambrano, que en su última etapa se dedicó ya no a pensar la razón poética, sino a llevarla a la práctica, y que además arribó a la mística, donde tuvo muchas influencias, obviamente siendo española, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús y demás místicos españoles, ¿no? Fray Luis de León y todos ellos. Pero también la mística sufí, que conoció a través del islamista Louis Massignon, también tuvo contacto con la escuela de Eranos, que influyó mucho en su pensamiento. Sabemos la escuela de Eranos, ¿no? Con Jung y demás, que tomaron en serio cosas que se habían considerado como patrañas hasta ese momento, como el tarot, la cábala, la alquimia y esas cosas, ¿no? Y lo tomaron como fuente de conocimiento sobre el ser humano y demás. Entonces, arriba María Zambrano a la mística. Yo creo que sí es probable que haya tenido experiencias místicas, pero lo que quiero leerles, y aquí cité todo el fragmentito, es el método que propone en uno de sus últimos libros que se llama Claros del Bosque. Y lo que dice es lo siguiente. Además, dicen los estudiosos de Zambrano que aquí se ve a la razón poética en acción, porque no vamos a estar ante una racionalidad discursiva, sino vamos a leer un texto que es claramente poético, ¿no? Hay que dormirse arriba en la luz. Hay que estar despierto abajo en la oscuridad intraterrestre, intracorporal, de los diversos cuerpos que el hombre terrestre habita, el de la Tierra, el del universo, el suyo propio. Allá, en los profundos, en los ínferos, el corazón vela, se desvela, se reenciende en sí mismo. Arriba, en la luz, el corazón se abandona, se entrega, se recoge. Se aduerme al fin ya sin pena. En la luz que acoge donde no se padece violencia alguna. Pues que se ha llegado allí, a esa luz, sin forzar ninguna puerta y aún sin abrirla, sin haber atravesado dinteles de luz y de sombra, sin esfuerzo y sin protección.
Aquí hay varios puntos que quiero tocar. Primero, ¿qué es los ínferos? Los ínferos es una castellanización del latín inferos, que significa infiernos, ¿no? Entonces dice María Zambrano que la razón, todo lo que condena, las pasiones, el cuerpo y demás, lo manda a los ínferos, a la sombra, a la oscuridad. Entonces, lo que hace el corazón, que no hay que tomarlo como la víscera, sino como una metáfora, es descender a los ínferos, al infierno, como lo hace todo héroe en los mitos, para rescatar lo que allí se encuentra. Como, pues sí, como lo hacen los héroes en los mitos. Y llevarlo no a la luz de la razón, porque esa, no a la claridad del mediodía, porque esa solo corresponde a la divinidad, sino a la penumbra de la razón poética, ¿no? Esto quiere decir, por ejemplo, rescatar las pasiones, pero no dejarse llevar por ellas, sino no negarlas, reconocerlas, purificarlas y dejarlas pasar, porque las pasiones pasan, como he venido repitiendo. Incluso pasa algo bien interesante, todos conocemos la influencia estoica en Zambrano, por eso hizo una antología e hizo un libro sobre Séneca, pero en uno de sus últimos libros dice, bueno, es que tal vez el camino no sea el estoicismo, sino sea el cinismo. O sea, no sea la filosofía estoica, sino la filosofía cínica, como la de Diógenes, ¿no? Los filósofos perros, ¿no? Con esta vida más natural, más... ¿Cómo te liberas de la pasión cayendo en ella, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Pero es de sus últimos libros y no lo desarrolla, solo lo deja ahí al aire, ¿no? Bueno, es interesante esta propuesta. Y además ella dice que la razón violenta a su objeto, ¿no? Lo toma violentamente. Bueno, esto lo sabemos, ¿no? Pero aquí no. Aquí se trata de llegar a un saber sin violencia. Y para eso se tiene que tener esta actitud que permite la contemplación, ¿no? Esta pasividad receptiva de la que ya hablábamos en la sesión anterior, ¿no? Por eso dice, hay que estar despierto, hay que velar en la oscuridad. Es como San Juan de la Cruz diciendo que hay que insistir en la noche, ¿no? Pero cuando se tiene esta actitud de atención, que vamos a ver ese concepto en la próxima sesión con Simone Weil, de atención, de pasividad receptiva, entonces se permite la visión, se permite el saber, pero sin violencia, es un saber de revelación, ¿no? Y entonces ahí sí se puede descansar, se puede dormir, ¿no? Es interesante, tiene que ver con esta idea del pensamiento en crisis, ¿no? Cuando tienes esta sabiduría, no conocimiento, este saber sobre el alma, sobre este sentido, ya no te sientes en trance de muerte, ya no te sientes en esta angustia y puedes descansar, ¿no? Pues con eso terminaría mi presentación y pasaríamos a unos minutos de preguntas y comentarios. No quise ahondar más porque pues está dándose un seminario completo en la razón sobre la razón poética y pues Jonathan tendrá mucho que decir acerca de María Zambrano, ¿no? Entonces, Antonio, no sé qué quieras, en qué quieras que ahondemos. Pues bueno, me gustaría hacer algún comentario como muy breve para pasar también a la otra clase que tenemos ahorita. Se nos fue rapidísimo la hora, o sea, en realidad ya son las 8:02. Vamos fuera por 2 minutos, pero en realidad creo que ha sido un diálogo muy fructífero y además también que nos ha dado muchos elementos, pues María Zambrano, para pensar toda esta cuestión, ¿no? Y con lo que nos has mencionado. Yo me quedo con esta parte tal vez que mencionaste al final. Doctora, buenas noches. Justamente, espérame. ¿Cómo está? Déjame bajarle aquí. Ahí está. Justamente de esta concepción que nosotros necesitaríamos para poder vivir en la paz, en la tranquilidad, esta calma para poder percibir el mundo, por ejemplo. Pero es que me suena mucho a una calma individual y no a una calma que te dé el mundo. Entonces, naturalmente, quien termine disfrutando de esta calma va a permanecer como un errante, ¿no? Es decir, va a permanecer aislado del mundo, porque el primero que tendríamos que tomar distancia es del mundo y de su vorágine. Sí, totalmente de acuerdo.
Sí, totalmente de acuerdo, y eso lo vamos a ver con Simone Weil la próxima, ¿no? Pero también ella habla de santidad cuando habla de los bienaventurados. Entonces debemos recordar que todos estamos llamados a la santidad. No es algo que no se pueda hacer o que sea de unos pocos solamente, ¿no? Es algo que todos deberíamos buscar, esta calma, ¿no? Y lo cual también no implica no actuar en el mundo, ni alejarse del mundo, que se ve claramente en San Juan y Santa Teresa, que fueron grandes reformadores, ¿no? Y siguieron trabajando en el mundo, aunque estaban apartados del mundo. Y sin embargo, yo te diría que la pregunta en filosofía y en la licenciatura, seguramente tú lo conoces, también tal vez será en la literatura, es la de ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Es decir, de entrada, no aceptar detener el mundo, ¿no? Y decir, oye, no tendrías por qué funcionar bajo su inercia. Es que el desapego del mundo no significa no estar en el mundo. ¿Sí me explico? Es como guardar distancia, pero aún estando ahí, ¿no? Sí, obviamente, no puedes dejar el mundo. Esto lo puedo contestar con una frase que me encanta de Santa Teresa de Jesús, que dice, Dios está entre los pucheros, ¿no? O sea, Okay. no te vas a retirar del mundo, no te tienes que ir a una montaña. Y creo que también esto es de lo que yo mencionaba con esta pseudoespiritualidad que está de moda, ¿no? Que el desapego es no sentir nada, o alejarse por completo del mundo, renunciar a todos los bienes materiales, irte al cerro solo. Así no cambias nada. Tienes que permanecer en el mundo para lograr un Sí. cambio, aunque sea pequeñito. Aunque no consideras tú que, por ejemplo, está bien, no podemos aislarnos totalmente del mundo, pero creo que el sentido de su búsqueda y la misma pausa que le damos debería cambiarnos la pregunta de entrada. Es decir, no tendría que ser cómo voy a tener una utilidad en el mundo a partir de mi filosofía o de mis estudios en literatura, sino más bien otra cosa, ¿no? Es decir, ir haciendo la otra cosa, ir tal vez trabajando sobre la contemplación y después entrar al mundo, porque al final también es donde estás, ¿no? Pero creo que cambiar el sentido un poco de la cuestión, pues a ver, no te aísla del mundo, pero sí te da otra perspectiva, otro rumbo, ¿no? ¿Cómo ves? Totalmente de acuerdo, porque no hay palabra más horrible que utilidad. Útiles son las cosas. Un ser humano no puede ser útil, ¿no? Sí. A mí un sintagma que me parece monstruoso es recursos humanos. ¿Cómo Sí. podemos unir recursos y humanos? ¿No? Bueno, pues creo que nos comió el tiempo, pero estuvo muy padre. Sí, nos comió bastante, pero bueno, a ver, vamos a anunciar un poquito la clase que sigue. Tenemos una sesión más todavía antes del cierre, seguramente armaremos un cierre ahí, locochón, tal vez el siguiente domingo o algo así, nos ponemos de acuerdo para planear cuándo podemos cerrar. Y Sí. pues nada, saludarles del otro lado, se mantuvo una audiencia bastante constante, de hecho siguen aquí las personas con las que iniciamos, son con las que terminamos, así que agradecerles mucho del otro lado. Si tienen dudas, comentarios, algo que quieran hacer, pues también recuerden que pueden obtener las constancias de estos seminarios. Nada más hay que pagarlas, a comentar las clases como si fueran nuestras tareas y ya con eso, pues también apoyar un poco al movimiento. Si no, miren, las clases son gratuitas y para eso están, para alentar un poco pues la divulgación y el diálogo, ¿no? Hay que platicar y hay que conocer otras cosas. Entonces, Saúl, pues ya nada más para despedirnos, algo que quieras agregar y vámonos. Nada, me encantó esta sesión, nos vemos la próxima. Con Pues Simón vale, nos Bail, vemos la... muy Ah, radical. y además, ojo, porque tenemos ahí como unos proyectos guardados, unas presentaciones de libros, todavía estamos ahí imaginando cuestiones y pues seguirá el movimiento. Así que un saludo en casa. Siguiente sesión, ya ahorita pasamos a las 8:10 más o menos ya será, filosofía francesa, vamos a trabajar a Gilles Deleuze. Así que, ¿qué es pensar? Ya lo veremos. Así que, vámonos. Saludos a la casa. Nos vemos. Hasta luego. Bye, 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 bye.